Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Como comentaron, gracias por la invitación a Tectequia. Gracias, Robert, por compartir el escenario conmigo. Hoy les vamos a contar un caso de referencia que nosotros trabajamos en conjunción con nuestro partner Nutanix. Y primero con lo que queremos empezar es, bueno, ¿cuáles son los problemas que tienen hoy algunos clientes? Porque llega a suceder que algunos clientes tienen algunos problemas. ¿Cuáles son los problemas que nosotros encontramos en este cliente? Que ya dijeron por ahí qué cliente es, pero vamos a empezar a hablar de esos problemas. Los primeros son muchas locaciones. Este cliente tiene demasiadas locaciones, o sea, son agencias estatales, son agencias de educación, son agencias ambientales y todo está repartido en todos lados, ¿vale? Ahora, este cliente también cuenta con cientos de centros de datos diferentes y eso es algo que sucede siempre con muchos clientes que son de este tamaño, ¿vale? Además de eso, tiene arquitecturas que son de todos los sabores, o sea, puede tener equipos pequeños, puede tener equipos grandes, equipos de cualquier tamaño con diferentes sistemas operativos, con diferentes elementos instalados dentro del servidor y finalmente, obviamente, tiene una dificultad para incluir nuevas tecnologías. Básicamente, si nosotros analizamos, estamos describiendo a cualquier cliente, ¿cierto? ¿No? ¿Qué buscaba este cliente? Bueno, buscaba una migración y una unificación, o sea, juntar todos esos centros de datos en una arquitectura un poquito más única, un poquito más unificada. Además de eso, obviamente buscaba reducción de costos y hacer economías de escala, porque como cada quien compra su arquitectura, eso lo que hacía era que cada quien tuviera ciertos elementos como muy dispares y entonces no cumplían con todo lo que necesitaban en las diferentes dependencias. Finalmente también hace buscar una homologación de los ambientes y todas las arquitecturas y descubrir o desbloquear algunas estrategias de modelos tipo cloud, ¿vale? Robert, ¿quién es este cliente? Ayúdanos, porfa. Claro, como comentamos, es el gobierno de Jalisco, que es para nuestro país la tercera economía a nivel país. Es un estado que tiene un poquito más de 8 millones de pobladores, de los cuales en la capital, ya ven que Guadalajara se distingue por ser este Silicon Valley de México, aglomera docenas de multinacionales y más de 600 startups, en donde al final de cuentas pues el principal motivador es proveer calidad de vida, ¿no? Al final de cuentas habilitarlo a través de educación, de inversión y de trabajo, buscando proveer soluciones de TI desde el gobierno hacia los ciudadanos. Entonces, platícanos cómo iniciamos este viaje con el cliente, cómo fuimos ayudándolo en los diferentes pasos para poderles dar solución a estas iniciativas que tiene, ¿no? Gracias, Robert. Mira, algo importante dentro de la alianza que nosotros tenemos fue trabajar con el cliente con este enfoque, ¿vale? Primero nos sentamos nosotros con el cliente a entender qué es lo que el cliente tenía, qué es lo que el cliente necesitaba y qué es lo que el cliente buscaba como resultado final, ¿vale? En segundo lugar, analizamos el diseño de esta solución. Es una solución en conjunto para que el cliente estuviera un poquito mejor tratado. Pero creo que ahí, Robert, algo bien importante, corrígeme. ¿Qué hicimos con el cliente? ¿Hicimos pruebas de concepto con Nutanix, algo así? Correcto, sí. Al final de cuentas, evidentemente el cliente viene de una arquitectura, como decíamos a un inicio, desagregada. Al final de cuentas es una arquitectura que no necesariamente era una arquitectura en donde tenían almacenamiento centralizado, en donde tenían una arquitectura diseñada, simplemente fueron creciendo de manera orgánica sin una planeación. Y evidentemente cuando estamos pasando a una arquitectura definida por software, pues hay muchas de las características que el cliente necesita validar que funcionan o necesita entender cómo vamos ahora a operar. Y pues para eso hacemos pruebas de concepto en donde el cliente, si bien evidentemente no estamos afectando o cambiando la aplicación, pues sí le demostramos a través de estas pruebas de concepto que su arquitectura puede ser funcional y le podemos dar esta habilitación a través de un centro de datos definido por software. Ahora, después de que nosotros ya definimos con el cliente qué era lo que iba a ocupar, nos pasamos a la fase de implementación. Nosotros como Lenovo incluimos una serie de servicios dentro de esta implementación, los cuales hoy le están ayudando al cliente a no solamente tener la parte de hardware y software separados, sino también todos los servicios de implementación, que ahorita los voy a describir un poquito junto con la parte de soporte. Finalmente, ¿en dónde estamos hoy con este cliente? En el punto 5, que es la parte de optimización. Estamos ayudando al cliente a llegar todavía a mejores resultados con lo que ya tiene. Si en algún momento el cliente
busca que nosotros también hagamos ese retiro del hardware después de cierto tiempo, también lo vamos a hacer, ¿vale? Y ahora les voy a platicar qué servicios incluye Lenovo dentro de esta solución y cómo le estamos ayudando al cliente. Los servicios que estamos incluyendo básicamente fueron desde el inicio el dimensionamiento, o sea, lo que buscamos es que el cliente no tenga problemas para el momento de dimensionar la solución. O sea, nos sentamos con él, diseñamos la solución y buscamos de qué forma se implementa. Segundo, hicimos obviamente implementación. Algo importante que hay que notar aquí es que nosotros hacemos implementación desde nuestra planta que está ubicada en la ciudad de Monterrey, México. Entonces ya hicimos esa preimplementación en planta, nosotros rackeamos todos los equipos para que el cliente no tenga la necesidad de estarlo haciendo en el centro de datos, que es una tarea bastante dura para el cliente. Y finalmente incluimos otro nivel de soporte que nosotros le llamamos Premier, en donde damos servicios administrados para la arquitectura del cliente. Estamos monitoreando los equipos 24/7 y de hecho dentro de esto también estamos enviando al cliente reportes de utilización de la arquitectura que ellos están ocupando. Ahora, hasta ahí suena bastante interesante por la parte de hardware. Robert, ¿qué hicimos en la parte de software para administrar esta arquitectura? Evidentemente, como uno de los requisitos del cliente fue una simplificación, no solamente en la arquitectura, sino también en la parte de administración, y esto básicamente motivado a no dedicar el tiempo a mantener las luces verdes encendidas. Básicamente lo que ellos necesitaban era una infraestructura que pudiera darles el servicio más allá de dedicar el tiempo a que estuviera funcionando. Entonces, lo que hicimos fue utilizar la herramienta de administración de Nutanix llamada Prisma, la cual nos permite toda esta infraestructura que desplegamos con el cliente poderla administrar desde un punto central, en donde todos los recursos se ven como un pool de recursos, es decir, el cliente no tiene, para poder habilitar los recursos, tener que ir a diferentes herramientas de administración, simplemente toda esta configuración es automática y el cliente solamente se dedica a consumir la infraestructura, de tal manera que en esta herramienta consolidamos toda la administración, no solamente del almacenamiento, sino también de los servidores, es decir, procesamiento y memoria, de tal manera que con esto el cliente no solamente tiene un único punto de administración, sino también tiene un único punto de visibilidad, en donde el cliente puede ver todo lo que está sucediendo y cómo se está consumiendo la información. Ahora, ¿qué hicimos en la parte de el hardware? O sea, porque se escuchaba bien la parte del software. ¿Qué hicimos en la parte del hardware? Incluir esta familia de software, que no se va a tratar hoy de que describamos todo lo que hace esta familia, pero básicamente lo que nos ayuda es a estandarizar los procesos de toda la administración de la infraestructura. Algo importante es que nosotros hemos trabajado con Nutanix para que esta arquitectura se hable a través de ciertos APIs y a través de ciertos módulos. Nosotros hacemos que se hable y también empieza a trabajar con Prisma. Ahora, con esto obviamente mejoramos los tiempos de la entrega para el cliente y obviamente al final para la gente que vive en el estado de Jalisco. Y finalmente lo que hacemos es reducir el riesgo. ¿Por qué? Porque ya empezamos a juntar esos hilos que tenía el cliente. Hablábamos de muchas agencias gubernamentales y de muchos elementos fuera de la arquitectura y con esto se empieza a unificar. Ahora, Robert, pero creo que aquí tenemos que mencionar algo bien importante. ¿Qué pasó con el resto del life cycle? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Sí, evidentemente mucho del tiempo, como decía, que el cliente dedica para mantener esas famosas luces verdes encendidas es asegurarse de que toda la infraestructura esté actualizada. Y para poderlo lograr, evidentemente, pues se dedica mucho tiempo en una arquitectura tradicional y toda segregada, pues a validar que todos los componentes de la infraestructura interoperen. Y para eso, pues evidentemente tienen que hacer pruebas. Algo que tiene en conjunto la solución Lenovo Nutanix es que este ciclo es automatizado, es decir, a través de LSM nosotros nos aseguramos de que todas las versiones del software, no solamente hablando del hipervisor y el sistema de hiperconvergencia, sino también drivers, firmwares, incluso el BIOS del servidor, lo podemos actualizar de manera automática, de tal manera que el ambiente se está monitoreando, nos puede avisar que hay una nueva versión y lo único que tenemos que hacer es con un solo clic decirle al clúster que se actualice y esto es todo lo que tiene que hacer el cliente. Todo el proceso es completamente automático. Desde que se descarga esa actualización, se va moviendo las máquinas virtuales. Si en algún momento la actualización implica un reinicio de algún servidor, las máquinas automáticamente son movidas.
con lo cual impedimos tener un downtime, y una vez que todo está actualizado, pues la carga de trabajo se regresa, ¿no? Entonces con esto evidentemente lo que hacemos es reducir muchísimo el tiempo invertido para mantener todo funcionando, pero también evitamos esos errores humanos que muchas veces son los que causan este tema de downtime, ¿no? Oye, Robert, el cliente, según recuerdo, y cuando nos sentamos con él, estábamos hablando de varios cientos de máquinas virtuales. Correcto. Y creo que fue difícil o iba a ser difícil en ese momento traernos todas estas máquinas hacia la nueva tecnología. ¿Cómo nos ayudan, cómo le ayudamos al cliente ahí? Así como nosotros cuidamos mucho el tema de poderle resolver la administración al cliente a través de procesos automáticos, lo mismo pasa con el proceso de migración. En este caso el cliente, alrededor de un 90-95% del total de máquinas virtuales fue posible moverlos de la infraestructura legacy hacia la nueva arquitectura de manera automática. Eso lo podemos hacer a través de esta funcionalidad llamada Move. Básicamente Move es un appliance que se instala dentro de la arquitectura, y esta herramienta lo que hace es, a través de una conexión hacia vCenter, poder evaluar todas las máquinas virtuales y empezar el proceso de migración. Esto se hace de manera automática. Una vez que esa información ha sido migrada y revisada, básicamente lo único que tenemos que hacer es decirle el famoso cutoff. ¿Qué significa ese cutoff? Es apagar la máquina en la infraestructura donde está corriendo y encenderla en la nueva arquitectura. Con esto, pues evidentemente hacemos el proceso mucho más fácil para el cliente, automatizado, y evidentemente pues una migración mucho más simple y sin problemas, ¿no? Entonces ya estábamos cubriendo casi todo, pero creo que nos faltaba un punto, Robert. Hasta donde recuerdo, el cliente tenía varias bases de datos trabajando ahí. O sea, ya habíamos puesto los servicios, el hardware, ya habíamos puesto administración entre tú y yo. Nos faltaba todavía la última parte, que es base de datos. ¿Cuál es la última cosa con la que le estamos ayudando a ese cliente? Si bien lo que hemos hecho con la solución que tenemos en conjunto funcionando aquí con nuestro cliente, que significa mucho de la automatización del tema de infraestructura, toda esa experiencia la hemos llevado todavía a la parte de bases de datos. En este caso, el producto que utilizamos es ERA. ERA es una solución que nos permite automatizar el ciclo de vida de las bases de datos. Es decir, desde que el cliente necesita habilitar una base de datos, es un proceso que podemos hacer completamente automático. El cliente solamente define qué tipo de manejador es el que necesita, y todo el proceso de crear la máquina virtual, instalarle el sistema operativo, parametrizar el sistema operativo, instalarle el manejador, parametrizar el manejador y tener lista la base de datos, todo ese proceso se puede hacer de manera automática con ERA. Y además, no solamente es poder hacer el despliegue, sino poder actualizar esas bases de datos de manera automática y poderlas proteger. Una de las ventajas que tenemos con la solución es que, a través de los snapshots, que son tomados por el arreglo de disco definido por software, no por el hipervisor, nos permite también proteger las bases de datos, de tal manera que el cliente, si tiene o se le puede presentar algún problema, nosotros podemos regresar en puntos en el tiempo la base de datos, con lo cual evidentemente no reemplazamos una solución de respaldo, pero damos una forma de poder recuperarse muy rápido. Entonces, lo que hicimos con ERA fue pues llevar esta experiencia de la automatización no solamente a la infraestructura, sino también al tema de bases de datos. Entonces, platícanos cómo fue esta solución de hardware, porque evidentemente hemos estado hablando de software, pero recordemos que el software no funciona si no hay hardware abajo, ¿no? Sí, gracias, Robert. Nosotros montamos esta solución en un software, en un hardware que nosotros ya habíamos preparado para eso, obviamente. Hablamos de todas las fases, hablamos de los servicios, pero básicamente nosotros nos ayudamos de algo que nosotros tenemos en el mercado junto con nuestros amigos de Nutanix, que se llama HX. ¿Qué hace HX? HX lo que te va a ayudar es ya a tener a la arquitectura bastante más establecida, ya con diferentes elementos probados, ya para correr todo lo que nos platicó Robert, en donde básicamente tú tienes todos los servicios incluidos, los que ya les comenté, el monitoreo remoto, la implementación, en algún punto el retiro. Además, tú tienes una compatibilidad probada, o sea, si esta aplicación particularmente utiliza este disco duro o esta tarjeta, nosotros seguramente ya la testeamos y ya la comprobamos. Además de eso, probamos todo el software que nos mencionó Robert,
y finalmente también los niveles de firmware. ¿Para qué? Para hacer una solución que trabajara en conjunto. Después, todas las opciones que el cliente nos pidió las teníamos ya testeadas y finalmente, y algo bien importante para el cliente, porque ahorita les vamos a hablar de cuáles fueron los beneficios finales para el cliente, nosotros fuimos capaces de implementar en esta solución cualquier aplicación, la aplicación que el cliente tuviera, que eran páginas de internet, portales únicos, ventanas únicas, páginas para niveles educativos y páginas para cobros y pagos financieros dentro del gobierno de Jalisco. Y esta aplicación se puede poner básicamente donde sea, porque el día de hoy el cliente cuenta con un centro de datos principal, pero podríamos empezar a ocupar algunas otras regiones y finalmente esto lo podemos aplicar en ambientes de Edge, en ambientes de Remote Office y Branch Office y algunos otros data centers. Solo para comentarles, nosotros hemos embarcado cerca de 35,000 nodos de este estilo, o sea, ya con la arquitectura aprobada, ya con la arquitectura trabajada. Entonces, así fue como interactuamos nosotros con Nutanix. ¿Cuál es el resultado final? Algo importante. El resultado final es lo que dice el cliente, esto no lo decimos nosotros, esto lo dice el director de tecnologías del gobierno de Jalisco. Lo que dice es que con este tipo de arquitecturas, lo que van a impulsar, como mencionaba Robert al principio, es darle calidad de vida a la gente que vive en Jalisco, darle servicios de educación de calidad a la gente que vive en Jalisco, dar bibliotecas digitales, dar ventanas únicas, dar sistemas de pagos y algunas otras cosas. Además que ellos lo que están haciendo hoy es que este ambiente lo están ocupando como una economía de escala. ¿A qué se refiere esto? Cuestiones de seguridad, cuestiones de perimetrales, cuestiones de antivirus, cuestiones de backup, cuestiones de disaster recovery, ya entran dentro de toda esta solución que armamos con los amigos de Nutanix y entonces esa solución lo que te va a ayudar es a que todas las dependencias dentro del gobierno en Jalisco puedan contar con estos servicios y además contar ya con unos pequeños ambientes tipo marketplace para que ellos puedan venir y buscar estas soluciones ya directamente en este sitio. No sé si quieras agregar algo más, Robert. Sí, básicamente lo que estamos haciendo es habilitarlos de tal manera que tengan esta experiencia de nube, pero con el control que te da el tener tu arquitectura en sitio, ¿no? Entonces, con estas ventajas, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es habilitando al cliente no solamente a tener un ambiente consolidado con una administración simplificada, sino que también están listos para nuevas tecnologías. Es decir, que con esto ya ellos pueden estar viendo hacia el futuro para nuevos servicios, para nuevas funcionalidades y poder escalar esto pues, como lo vaya necesitando el Estado. Bueno, muchas gracias a los amigos de Nutanix. No, gracias. Esperamos, este caso es público, ustedes pueden ir a cualquier buscador, buscarlo como Lenovo Gobierno de Jalisco Nutanix y pueden encontrar esta referencia y leer toda la historia donde realmente viene un poco más de lo que el cliente ha sentido y lo que ha tenido o las necesidades que se han resuelto con esta plataforma. Muchas gracias, Robert. Gracias, Edgar.